Hola, muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a un contacto legal de hoy lunes. Y bueno, tráigase su tacita de café en este lunes lluvioso porque vamos a hablar sobre el aguinaldo y el salario escolar en temas de pensiones alimentarias porque ya casi se viene. Y pues me traje el día de hoy a don Mauricio Chacón, juez del Tribunal de Familia del Poder Judicial. Don Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Muy contento en este día tan importante, porque hoy estamos celebrando 73 años de la Constitución nuestra y día importante para la democracia. Es correcto, tiene toda la razón. Y entrando en materia, hablemos ya de que, vamos a ver, ¿es cierto que todas las pensiones alimentarias tienen derecho al pago de aguinaldo o no? Sí, así es. Desde hace muchos años en Costa Rica se viene implementando esa 13ª cuota que se paga a inicios de diciembre para los gastos que se incrementan en esta época. Entonces, por muchos años fue por decisiones judiciales, pero ya desde hace muchos años también ya está en la ley y todas las pensiones, digamos, todos los obligados a pagar pensión alimentaria tienen que pagar una 13ª cuota por aguinaldo. Ahora, sabiendo que todas las pensiones tienen esa 13ª cuota, es decir, que se llama aguinaldo, ¿hasta cuándo hay tiempo para pagar el aguinaldo en pensiones alimentarias? Okay. Eso que usted está diciendo está muy bien porque, digamos, el aguinaldo es de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿verdad? Pero se le denomina así también a la cuota de pensión alimentaria por esos gastos de esta entrada. Hace poco se hizo una reforma a la ley y se debe pagar a más tardar el 20 de diciembre. Igual que la cuota de aguinaldo que hay que pagarle a los trabajadores, entonces también. Por eso se hizo el cambio, porque por ley el patrono también tenía hasta el 20 y la ley de pensiones alimentarias antes hablaba del 15, entonces queda un margen ahí que era peligrosa para la gente que no había pagado, ¿verdad? Hay muchas personas que creen que el monto del aguinaldo a pagar en la pensión alimentaria es el mismo monto de la mensualidad por pensión alimentaria. ¿Es así o no siempre es igual? Así es. ¿Es el mismo? Es el mismo. ¿Se puede pactar un monto diferente? Mire, muy difícil, ¿verdad? Porque la ley se interpreta siempre a favor del beneficiario, ¿verdad? Entonces, para el aguinaldo es una cuota igual. Lo que sí puede variar es de lo que vamos a hablar más adelante, del salario escolar. Don Mauricio, ¿y qué pasa si ya una persona ve que pasó el 20 de diciembre y no le pagaron ese aguinaldo en la pensión alimentaria? ¿Qué puede hacer? Bueno, la persona que recibe esa pensión alimentaria puede ir de inmediato, al día siguiente, y gestionar el apremio corporal de la persona que debía pagarlo. Que en nuestro país es muy severo no pagar una cuota, ¿verdad? Porque si no se paga y la persona que recibe el beneficio lo gestiona, se ordena la detención de la persona, la privación de la libertad para que vaya a la cárcel, y esto como una forma de invitarle a que pague, ¿verdad? Porque podría estar hasta un máximo de 6 meses detenida la persona, y si sale sin haber pagado, sale con la deuda. Ahora, ¿qué pasa si el obligado alimentario, quien tiene que pagar esta pensión alimentaria, no le alcanzó, ¿verdad? Porque tiene que pagar, además de la pensión de ese mes, la cuota del aguinaldo. ¿Puede pagarlo en tractos? ¿Puede hacer un arreglo en el juzgado? Hay una posibilidad de gestionar un pago en tractos, no solamente de esta, sino de cualquier cuota. Pero más que esto de andar a carreras al final, yo diría que es mejor como, si no es un trabajador asalariado que no recibe un aguinaldo, es mejor que vaya haciendo la buchaquita para pagarla a tiempo, ¿verdad? Porque aquí la idea es que la persona disfrute la pensión en el momento en que la necesita. Y lo que me parece a mí que se debe incentivar es el pago oportuno. Ya con eso la persona se desentiende y no va a tener el riesgo de ir detenido, ¿verdad? Ahora, hablemos más bien ya de salario escolar, porque igual ya casi se nos pasa después de diciembre y tenemos encima ya la entrada a clases. Entonces, ¿quiénes tienen derecho al pago de salario escolar en el tema de la pensión alimentaria? Esa es una pregunta un poco difícil porque ¿verdad? la ley como tal no ha sido ajustada para establecer esta obligación como de una manera muy, muy clara. Pero igual pasó con el aguinaldo, ¿verdad? El aguinaldo por años fue por decisiones judiciales y también esta 14ª cuota es para los gastos de entrada a clases. Y esto viene a raíz precisamente de un cambio que hubo en la legislación laboral
donde también los trabajadores pueden gestionar un salario adicional con un aporte importante del patrono, ¿verdad? Y entonces, teniéndose ese ingreso extra, también se tiene el ingreso extra en la pensión alimentaria. Pero esto es para todas las personas también, ¿verdad? No solamente los que lo reciben. Que también hay una falsa imagen de que el salario escolar es solo del sector público. Eso no es cierto, ¿verdad? En el sector privado lo que pasa es que es voluntario. Y si yo pudiera hacer una recomendación a quienes pagan pensión alimentaria, yo recomendaría que le pidan al patrono también el ajuste, porque hay que hacer algunos ajustes y algunos aportes, ¿verdad?, para lo del salario escolar, ¿verdad? Entonces, el trabajador recibe su salario escolar y el beneficiario pues recibe esto, que también el concepto no es exacto, ¿verdad?, porque quien recibe el salario es el que paga los alimentos y el que recibe la pensión pues recibe una cuota extra, ¿verdad? Que esta cuota, como le decía, esta sí puede ser diferente a la ordinaria. Ahí en cada caso el juez o la jueza que fija la pensión podría establecer una suma igual, eso no es prohibido. Podría establecer una suma menor o incluso podría establecer una suma mayor, ¿verdad? Hay colegios y hay colegios, ¿verdad? Hay unos colegios que son muy, muy caros y que esa entrada a clases pues significa un monto, un rubro muy, muy elevado. Entonces, no hay prohibición para fijar el monto que corresponda por ese concepto. Ahora, ¿qué pasa en los casos donde más bien es un bebé o un niño que todavía ni siquiera va al maternal? ¿Tiene derecho a un salario escolar? Si ni siquiera va al maternal, no se genera la causa que justifica esa cuota extraordinaria, ¿verdad? Bueno, esa cuota adicional, llamarla extraordinaria suena muy fea. Si no ha generado nada, pero atención, digamos, no es entrar al kinder, ¿verdad?, y la educación formal, es que desde el principio que entró un materno, que necesitan cubrirle que los paños, que las loncheras, que todo esto, ahí hay cuota. Pero si ni siquiera ha ingresado a eso de una tierna edad que no ha entrado, pues entonces esa cuota no se debería generar, ¿verdad? Pero sí, a partir del primer momento en que ingresa a un centro, ya se genera esa cuota, que puede ser mayor y menor igual. Y cuando es mayor de edad y ya pasa del colegio más bien a la universidad, esa va a ser la misma cuota, tiene derecho a salario escolar, ¿cómo funciona? Ese es todo un tema, y sobre esto diríamos que no hay uniformidad de criterios. Podríamos afirmar, sin lugar a dudas, porque cualquier ciudadano o ciudadana lo puede consultar, que la Sala Constitucional no ha dicho que no se deba pagar, ¿verdad? Pero lo que pasa, como decíamos ahora, es que la ley es muy poco clara en esto. Entonces... O hasta muy flexible también, digamos. Sí, digamos que sí, porque quienes sostienen el criterio de que procede pagar una cuota por ingreso a clases siendo mayor de edad, pues tienen sus razones, y ya le digo que la sala no ha dicho que esté mal, pero no es que la sala legisle y diga que siempre se tiene que poner, ¿verdad? Y entonces aquí viene, ante la diferente interpretación de la ley, hay quienes también piensan que para mayores de edad esta cuota adicional no entra, porque el criterio también es muy plausible, ¿verdad? Muy válido. Es que en la universidad, vamos a ver, en la escuela, en el colegio, suele haber una entrada a clases, ¿verdad? Por eso es que se paga a principio de año, porque previendo el ingreso a clases temprano en el año, se paga al inicio. O bien en los colegios de horario internacional, ¿verdad?, que más bien entran por ahí de agosto o así, entonces esta cuota no se paga en enero, sino que se paga cerca de julio, ¿verdad?, para esos gastos de entrada a clases. Yo pienso que es muy importante también hacer la aclaración de que cada caso se va a analizar de manera particular e individual por los jueces. Las características que presenta el caso son las que determinan el resultado, ¿verdad? Entonces le decía que quienes piensan que no se debe pagar una cuota adicional para adultos que ya están en una educación universitaria o parauniversitaria, es que en la universidad se entra 2 si es por semestre, 3 si es por cuatrimestre, 4 si es por trimestre, 6 veces al año si es por bimestre. Entonces, si estaríamos pensando que cada entrada a clases hay que pagar una cuota adicional, se tendría que pagar un montón. Entonces, estas personas que interpretan así piensan que la cuota que se paga todos los meses debe incluir, ¿verdad?, un porcentaje de esos gastos que se generan cada 2, 3, 4 o 6 meses.
¿Hasta cuándo hay tiempo de pagar ese salario escolar para que entonces ya las personas se vayan preparando los obligados alimentarios? Insisto, es que esto no está en una ley que diga qué día, ¿verdad? Entonces lo que se acostumbra es que para el 30 de enero esté la fecha pagada. En estudiantes que lleven el horario nacional, ¿verdad? En estudiantes que estén en horario internacional, entonces digamos que el último día del mes anterior al ingreso de clases. Qué importante. Es muy frecuente. Ahora, ¿qué pasa, ya para ir cerrando, ya con la última pregunta, qué pasa si los obligados alimentarios no están de acuerdo con ese monto del salario escolar? Bueno, lo que puede hacer cualquier persona que no esté de acuerdo con el monto. Atención, no solamente los obligados, también los beneficiarios. Sí, si no les ¿verdad? alcanza. Si piensan que es muy bajo, también pueden cuestionar las decisiones del juez o de la jueza. Esta persona, la persona que juzga, va a decir cuánto y va a decir cuándo se paga. Quien no esté de acuerdo, entonces puede presentar una gestión que se llama un recurso de apelación, y entonces el superior de este juez o de esta jueza es quien va a definir si se mantiene o se modifica para arriba o para abajo, ¿verdad? Ya para cerrar, me parece muy importante aclararle, ¿verdad?, a la población quiénes tienen derecho a asesoría gratuita, por ejemplo, por parte de la defensa pública y quiénes no. Sí, vean, importantísimo, ¿verdad? En Costa Rica también por ley, ¿verdad?, se tiene derecho a esta asistencia. Entonces, quien requiera la pensión alimentaria puede ir a la defensa pública para gestionar el patrocinio, ¿verdad?, la asesoría legal, y la defensa le dará ese servicio. Muy difícilmente quien tiene una pensión de estas muy altas acude a los servicios de la defensa pública. Generalmente quienes acuden son las personas, digamos, de ingresos regulares, de ingresos normales o de ingresos bajos, y entonces tienen este servicio, y la defensa pública tiene un staff de profesionales realmente capacitado, muy buen servicio se da. Pero además podrían acudir, digamos, los que más bien tienen que pagar alimentos y no tienen dinero para pagar abogado, podrían acudir al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, donde hay defensorías sociales y hay casas de justicia en las universidades. Entonces que la gente que no tiene patrocinio letrado que lo busque, porque también se da, ¿verdad?, en otras instancias. Para quienes piden los alimentos, la defensa pública está por ley y muy buen servicio. Y muy capacitados. Muy muchísimas gracias, don Mauricio, realmente por acompañarnos el día de hoy. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado en este contacto legal. Nos vemos el próximo lunes.